Amada familia, Casa de Oración, Dios les bendiga a todos. Es un gusto poderles saludar y poder estar con ustedes conectados hoy a través de un formato diferente. Semana a semana nos hemos venido conectando a través de WhatsApp, hacemos la prédica, se la mandamos por audio y tenemos la bendición de podérsela compartir y usted escucharlo y reproducirlo. Esta semana vamos a cambiar el formato, lo vamos a hacer a través de video. Un equipo de hermanos de la congregación se ha dado la tarea de abrir un canal en YouTube y esperamos que esta transmisión ya la esté viendo usted a través de este canal. Hoy es domingo 10 de mayo, así que mamás de Casa de Oración, muchas felicidades, que Dios las bendiga a cada una de ustedes, que Dios sea abriendo su misericordia a su casa, a sus decisiones. Y por favor, mamitas, quédense en casa, no salgan en este Día de la Madre. Habrá otros días para festejar, pero este día quedémonos en casa, hagamos caso a los avisos de las autoridades y pues mientras disfrutemos del mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios, comenzamos la semana pasada a estudiar esta serie en el libro de Ruth, una serie importante, una serie bonita, un libro que es un libro pequeño pero que tiene mucha riqueza. Y podrá usted recordar que la semana pasada comenzábamos con esta serie y el primer capítulo de nuestra serie se llamaba Sé como Ruth. Y hacemos una serie de analogías de por qué ser como Ruth. Pero ¿qué fue lo que sucedió la semana pasada? La semana pasada comenzamos en el capítulo 1 de Ruth y veíamos la historia de una familia israelita que salía de Israel y se iban a otro lugar. Belén significa la casa de pan y curiosamente no había pan en la casa de pan. Así que se desesperan, toman decisiones por sí mismos, no son decisiones que consultan con Dios, sino que se retiran, se van a donde ellos creen por vista van a estar mejor. Así que hay un hombre que se llama Elimelech, que es el varón de esta casa, junto con su esposa Noemí y dos hijos, Malón y Kelión. Ambos salen de Israel, ambos salen de Belén, Elimelech y Noemí con sus dos pequeños hijos. Se ve esta familia de 4 y se van a otra tierra, que parece ser que es la tierra de bendición. Estudiábamos la semana pasada que Moab significa carnalidad y está referido hacia nuestras decisiones carnales y a aquel lugar de donde Dios nos sacó. Regresar Elimelech y su familia de Belén a Moab no solamente implicaba no tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, sino que implicaba que las decisiones que estaban ellos tomando ahora eran decisiones que iban en contra del lugar donde Dios los había puesto. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, Dios los había llevado a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra de bendición, pero por alguna situación, lo leíamos que estaban atravesando el tiempo de los jueces, por alguna desobediencia del pueblo, no había pan, no había el recurso, y ellos deciden por voluntad propia irse del lugar de donde Dios los había puesto. Viven en Moab alrededor de 10 años. Bueno, Noemí vive en Moab cerca de 10 años porque Elimelech, Malón y Kelión mueren antes de esos 10 años. Pero después de 10 años, Noemí escucha que en Belén otra vez hay abundancia. Noemí escucha otra vez que en Belén las cosas van bien. Y habíamos platicado la semana pasada que de repente Noemí, Elimelech y estos dos muchachos nos representan a muchos de nosotros, porque estamos en el lugar donde Dios nos ha puesto, pero no somos estables, no somos constantes. Tan pronto tú y yo vemos que hay un problema, que hay una necesidad, que hay una dificultad, salimos disparados a donde creemos que vamos a solucionar nuestra necesidad. El problema es que tampoco somos constantes allá. Elimelech murió, Malón y Kelión, los hijos de Noemí, murieron, y ahora Noemí está regresando de donde había salido. 10 años después regresa porque escuchó que en Belén, que es la casa de pan, otra vez había abundancia, otra vez había pan. Sin embargo, después de 10 años, ella es viuda. Y no nada más regresa viuda y sin hijos, sino regresa con 2 nueras que ha traído de aquella tierra que también son viudas. En el camino, cuando se despide de ellas, una de Noemí les insiste a Ruth y a Orfa que no vayan con ella, que se regresen a su casa. Y Orfa al final, después de la insistencia de Noemí, decide regresar y quedarse. Y Ruth se aferra y se va con Noemí.
y a punto de salir de Belén, vemos ese voto que hace Ruth hacia Noemí. A punto de salir de Moab hacia Belén, vimos ese voto que hace Ruth hacia Noemí, su suegra, y le dice: no me pidas que te deje, no me pidas que me aleje de ti, sino que donde quiera que tú vayas, iré yo también. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y vemos cómo salen ellas, cómo regresan ellas. Noemí y Ruth al final de cuentas regresan, y los últimos versículos del capítulo 1 vemos a una Noemí que regresa a Belén, pero regresa amargada. No es la misma Noemí que salió con el esposo y con los hijos, sino que después de 10 años Noemí regresa amargada. ¿Y recuerdas esa parte que leíamos donde dice la gente: ¿no será esta Noemí? Y Noemí dice: no me llamen más Noemí, llámenme Mara, ¿sí? Llámenme Mara. Y todavía dice Noemí: porque por culpa de Dios estoy yo en esta angustia, estoy yo en esta amargura. Noemí no ha dejado de culpar a Dios por la situación que ella está viviendo. Noemí no ha dejado de culpar a Dios por las cosas que ella está viviendo. Y a veces, sin duda, tú y yo actuamos así. Acostumbramos culpar a Dios y justificarnos nosotros. Lo culpamos a Él de lo que nos pasa y nos justificamos nosotros. Y de repente, con actitudes que pareciera que no debiéramos ya de tener, decimos: pues ¿qué quieres? Dios me hizo así. Dios me hizo así. Tengo el carácter que tengo porque Dios me hizo así. Dios me hizo Mara. Dios me hizo amargado. Dios me hizo amargo para los demás. Y no es Dios quien nos hizo así. Realmente Dios no hizo a Noemí de esa forma. Dios hizo a Noemí como deseable, como Noemí no la hizo Mara. Ella es la que está amargándose, viviendo lejos de la voluntad de Dios. Eso es un poco de lo que estudiamos la semana pasada, y veíamos que no seamos como Orfa, que no seamos como la Noemí del capítulo 1, y que fuéramos como Ruth. La sesión anterior se llamó Sé como Ruth. La sesión del día de hoy estudiaremos el capítulo 2 del libro de Ruth, y el día de hoy el título es, o el nombre que le pondremos es Bajo sus alas. Ese es el título que tiene el capítulo 2 de Ruth, Bajo sus alas. Y quiero que te dije la semana pasada que Ruth nos habla de 3 historias, que íbamos a ver a través de Ruth 3 historias. La número 1 es la historia literal de Ruth. Lo que vamos a leer versículo a versículo, capítulo a capítulo, vamos a ver la historia de este personaje en la palabra de Dios, pero también vamos a ver nuestra historia, vamos a ver lo que nosotros hemos hecho. Te decía que a lo mejor nos separan muchos aspectos culturales, muchos años entre el libro de Ruth y nuestra vida, pero si logramos quitar esos aspectos culturales y esas situaciones, vas a ver identificada tu vida. A través de la vida de Ruth vas a ver tu vida identificada. A través de las decisiones equivocadas de Elimelech vas a ver tu vida identificada. A través de lo que hace ahora Mara antes de Noemí, vas a ver que a veces tú y yo actuamos como Mara, y a veces nos amargamos y vivimos amargados por algún tiempo. Y vamos a ver cómo a través del tiempo tú y yo hemos llegado, muchas veces hemos desobedecido y tomado nuestras propias decisiones, y muchas veces también nos hemos alejado de la gente, amargándonos y cerrándonos en nuestra propia tragedia, culpando a Dios de lo que nos pasa, aun cuando hayan sido nuestras malas decisiones, y lo que hoy comemos es una consecuencia de esas decisiones. Pero número 3, la tercera historia que vamos a ver en esta bella porción de Ruth es la historia de la redención. Y es la historia de Dios buscando redimir al ser humano. A través de Ruth vamos a ver la historia de la redención, cómo Dios habla de esa redención, y cómo vamos a ver el análisis de ciertos personajes una vez que Noemí y Ruth regresan a Belén, ¿sí? Como dato general, Noemí, a lo largo del estudio de lo que hemos hecho, Noemí representa al pueblo de Israel. La figura de Noemí representa al pueblo de Israel que ha caído, al pueblo de Israel que no quiere nada con Dios, que ha salido de Belén, que cayeron, que ahora están dispersos. Y Noemí lo representa a ellos. Y a lo mejor me dirás: bueno, ¿cómo el pueblo de Israel ha caído y cómo el pueblo de Israel está disperso? Romanos capítulo 11, versículo 11, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, dice: digo pues, hablando de Israel, en la forma que cómo han rechazado a Jesús y cómo hay un velo en sus ojos que no les permite ver al Mesías de manera correcta, Pablo les dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? 1. Que Israel
cayó es inequívoco. No hay duda de que Israel cayó. Recordemos cómo delante de Pilatos ellos gritaban: no queremos que Él reine con nosotros, rey tenemos para con nosotros y es César. A ese Jesús queremos que lo crucifiques. Suelta a Barrabás y crucifica a ese Jesús. Claro que el pueblo de Israel ha tropezado, claro que el pueblo de Israel ha caído, claro que el pueblo de Israel está metido en su religiosidad y se ha olvidado del Mesías. Pero lo que Pablo está preguntando aquí: ¿han tropezado para caerse, para permanecer abajo, para quedarse tirados para siempre? ¿O han caído para poderse levantar por la gracia de Dios? Si tú lees Romanos capítulo 9, 10 y 11, te vas a dar cuenta de cuál es el plan de Dios para Israel en el Nuevo Testamento, cuál es el plan de Dios para con el pueblo de Israel. Y en ese capítulo 11, versículo 11, Pablo dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y Pablo contesta: en ninguna manera. Claro, ellos tropezaron, sí tropezaron, pero no es para siempre ni con un despropósito, sino lo que ellos hicieron fue con un propósito. Dice Pablo: en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Amados, tú y yo lo hemos leído, lo hemos estudiado y entendemos cómo el pueblo de Dios rechazó al Salvador, y por eso es que Dios voltea hacia el pueblo gentil y del pueblo gentil empieza a ser un pueblo para Él. Lo vemos en la Escritura y dice Pedro: ustedes que en otro tiempo no eran pueblos, hoy son pueblo de Dios. Ustedes que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, hoy han alcanzado misericordia. Tú y yo hemos alcanzado misericordia por ese rechazo que tuvo Israel de su Salvador. Y bajo la figura de lo que estamos estudiando acerca de Noemí y de Ruth, Noemí representa a ese Israel que ha rechazado al Señor, a ese Israel que está en las manos de Dios y decide salirse y decide volver a hacer lo que Él quiere hacer. Noemí representa a ese Israel. Por el tropiezo de Israel, la gracia del Señor nos alcanzó a nosotros. Por el tropiezo de Israel, la gracia es hoy para con nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra descendencia, y esto viene anunciado proféticamente desde Ruth. Mejor dirás: ¿cómo? O sea, no le hallo lógica. Ahorita lo vamos a ver. Pablo dice: hay una transgresión de Israel, y de esa transgresión vino la salvación de los gentiles. Vino la salvación de nosotros, para que entonces hoy nosotros podamos ser iglesia y ser pueblo de Dios. Nosotros que no merecíamos esa misericordia, por la transgresión y el rechazo, hoy nosotros podamos estar acá. Noemí es Israel. Por su tropiezo de Noemí, Ruth viene a Belén. Es decir, si recuerda lo que pasó en el capítulo 1, Noemí se va, Noemí deja a Israel, Noemí se enoja incluso con Dios por lo que le pasa, pero por este rechazo, ahora Ruth regresa con Noemí a Belén. Ruth no hubiera venido a Belén si no hubiera conocido a los hijos de Noemí. Ruth no hubiera regresado o no hubiera venido a Belén si no hubiese ido Noemí a Belén, si no hubiese ido Noemí de Belén a Moab primero. Ruth se hubiera quedado en Moab. Ruth seguiría haciendo las cosas de una moabita. Ella seguiría siendo idólatra para siempre. Pero por el tropiezo de Noemí, Ruth viene ahora con ella a la tierra de Dios, a la casa de Dios, y abraza al Dios de Noemí. Entonces, en esa figura, Noemí representa a Israel, Ruth representa a la iglesia, a ti y a mí, porque tú y yo venimos de ser un pueblo idólatra, porque tú y yo venimos de un lugar que, como leíamos en Romanos, son gentiles. Tú y yo no teníamos misericordia y hoy alcanzamos esa misericordia y esa iglesia gracias al tropiezo de Israel. Tú y yo podemos acercarnos a Él, y cosa difícil es comprender que Noemí está enojada con Dios. Noemí sigue enojada con Dios. Ella está separada de alguna manera, así como el pueblo de Israel rechazó al Mesías, así como el pueblo de Israel crucificó al Mesías, así Noemí está separada. Pero Ruth no está separada. Ruth está buscando. Ruth incluso está en ese camino. El extravío del pueblo de Dios nos trajo esperanza a nosotros, así como a Ruth. Amén. Entonces vamos a leer el versículo 1 de Ruth capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra: tenía Noemí un pariente de su marido. Lea lo que dice la escritura: tenía Noemí un pariente de su marido. Es decir, no era un pariente suyo.
Era un pariente de su esposo, no era un pariente de Noemí. Y dice, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Cuando la escritura dice que era un hombre rico, el verbo utilizado es el hebreo gibor, ¿sí? La palabra que utiliza o el verbo que utiliza es gibor. Y más que rico, como tú y yo lo entendemos hoy, de adinerado o que tiene posesiones o que tiene bienes, el término rico, en el término gibor, significa esforzado, significa guerrero, significa hombre de gran valor y de valentía. Es decir, Noemí tiene un pariente por parte de Booz, su esposo, y este es un hombre rico. Y el hombre que es rico no es un hombre que es rico porque tiene bienes, es un hombre que es rico porque es esforzado, porque es un hombre de gran valor y porque es un guerrero. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? Cuando se fue Noemí y se fue Elimelech, ellos no quisieron esforzarse. Ellos fue más fácil irse que esforzarse en donde estaban. Y la palabra nos enseña en los atributos o cualidades de Booz, es que Booz es esforzado. Booz, a pesar de que hubo escasez de pan en Belén, Booz no se fue, Booz se quedó. Hubiera salido igual como salió Elimelech, pero cuando la palabra nos dice era un hombre rico, y el verbo rico, la palabra rico es gibor, dice era un hombre esforzado. Evidentemente tenía bienes, sí, evidentemente tenía campos, sí, evidentemente tenía lugares grandes y tenía dinero, sí, pero la palabra rico no nada más significa que tenía dinero, sino nos habla de su carácter, y el carácter que nos habla de él es que era un hombre esforzado, un hombre guerrero, un hombre valeroso, un hombre de gran valor. Y eso es importante que tú y yo lo comprendamos, porque Elimelech, siendo de la misma familia, no tuvo la determinación de Booz. Y de repente pareciera que en el pueblo de Dios todos tenemos que ser iguales. Es decir, si él es esforzado, él tiene que ser esforzado. Si él es valiente, el otro tiene que ser valiente. Amado, eso no pasa ni en la misma familia. A veces ni en la misma familia pasa lo mismo. Al hijo mayor le gusta la carne, al hijo menor le gustan los vegetales. Al hijo mayor le gustan las galletas saladas, al otro no le gustan. Ni siquiera en casa tenemos los mismos gustos a veces. Y aún viniendo de la misma educación, de la misma instrucción de casa, no siempre compartimos las mismas cualidades. Y lo mismo pasaba acá. Elimelech vio el problema, vio la escasez de pan y se fue, tomó decisiones en su carne. Y Booz, a pesar de que también atravesó por la misma escasez, porque en Belén había escasez, él se quedó. Él fue determinante. Él fue un hombre que no tuvo temor de quedarse en la casa donde Dios le había puesto, porque sabía que en la casa donde Dios lo pone va a haber bendición ahí. Ahora, déjame explicarte algo. Si Noemí representa a Israel y Ruth representa a la iglesia, es decir, a nosotros, los gentiles, que ahora por el extravío de Israel hemos llegado a Cristo Jesús, ¿a quién crees que representa a vos? Si Noemí representa a Israel, si Ruth representa a la iglesia, a ti y a mí, ¿a quién crees que representa a vos? Este hombre guerrero, valeroso, de gran valor, este gibor, ¿a quién crees que representa? Efectivamente, representa a Jesucristo. Él es, el nombre Booz o la palabra Booz significa, Él es la fortaleza. Y la verdad es que es un nombre, wow, porque muchos de nosotros quisiéramos ser fortaleza, por lo menos, para nuestra casa. Poder ser esa contención en lo emocional, en lo físico, que nuestra familia pueda descansar en nosotros. Pero Booz significa, en Él es la fortaleza. Y entonces Noemí representa a Israel, Ruth representa a la iglesia y Booz representa al Señor Jesucristo en esta historia. Y vas a ver más adelante qué sucede. Versículo 2 dice, y Ruth la moabita. Es interesante que a Ruth siempre se le presenta, por lo menos en este capítulo 2, como la moabita. Y se le representa como la moabita, pues porque es moabita. O sea, realmente ella es moabita. No tiene que abandonar sus orígenes, ni quién es, ni de dónde viene, para poderse acercar a Dios. Y sabes, esto es importante para ti, para mí, y es importante que lo comprendamos, porque muchas de las veces tu vida y mi vida no es la más clara, ni la más transparente, ni la mejor, y creemos que no estamos listos para acercarnos a Dios. Creemos que debemos ser mucho más limpios para acercarnos a Dios. Y cuando yo leo en Ruth capítulo 2 versículo 1 que dice Ruth la moabita, tú sabes lo que significaba Moab. Moab significaba carnalidad, Moab significaba pecado. Y era como decir, ¿esa Ruth la carnal? ¿Ruth la pecadora? Porque era el distintivo que traía de su tierra. Y en el versículo 2 así lo dice, y Ruth la moabita. No sé si para ti sea feo que donde quiera que vayas estén recordando de dónde vienes.
Imagínate si eso fuera hoy, que tú vienes del alcoholismo, que te dijeran, mira, Armando el borrachín, ¿no? O que tú vengas de las drogas y te digan, Armando el drogadicto, o Armando el adicto. Si tú vinieras de ese pasado, o Armando el adúltero, o Armando el fornicario, o Armando el asesino, imagínate qué lastre y qué difícil es que donde quiera que vayas te recuerden de dónde vienes, o de dónde te sacó el Señor. Y Ruth era así, Ruth la moabita, y siempre la presentan como la moabita. Y sabes, si hay algo que creo que es importante destacar, es que hay mucha gente que a veces cree que tiene que ser una mejor persona para poderse acercar a Dios, y creen que cuando ellos sean una mejor persona, entonces estarán cerca de poder llegar a Él. Pero la Escritura no nos enseña eso. La Escritura nos enseña algo diferente. Y la Escritura lo que nos dice es, aunque tú estés viviendo en Moab y vengas de Moab y hayas salido de Moab, acércate a Jesucristo. Necesitas a Jesucristo. No esperes un tiempo fuera de Jesucristo para limpiarte y ser mejor y entonces llegar a Él. No se trata de eso. Se trata de que vengas con tu pecado, con tu maldad a Él, lo rindas a Él, lo entregues a Él. ¿Por qué no empezar a trabajar en tu vida? No vas a poder ser una mejor persona en tus fuerzas. No vas a poder ser esa mejor versión de ti en tus fuerzas. Si quieres ser algo en tu fuerza, va a ser siempre la peor versión de tu vida. Porque lo estás haciendo en tu carne. Deja que Dios haga la mejor versión de ti. No va a ser en tus fuerzas, va a ser a través de su Espíritu Santo. Y Ruth era la moabita. Venía del extranjero, era una extranjera. Ruth venía de una tierra que a lo mejor no gustaba y era una tierra enemiga de Israel. De allá venía Ruth. Tú y yo veníamos del pecado. El pecado es enemistad en contra de Dios. Y aún viniendo del pecado, Dios nos aceptó. Dios nos permitió. Y dice el versículo 2, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. ¿Qué es lo que sucede aquí? Déjame platicarte esa historia y ese trasfondo. En el Antiguo Testamento, la ley establecía que cuando tú tenías un campo sembrado, es decir, tú tenías un gran campo, un campo que habías sembrado, llegaba el tiempo en el que tenías que segar o el tiempo para cosechar, y si algo tenías obligado era que no podías regresar sobre tus pasos. Es decir, la gente que empezaba a cosechar, la gente que empezaba a segar, la gente que empezaba a recoger el fruto de lo que habías sembrado, no podía regresar sobre sus pasos. Déjame, te explico esto cómo es. Si tú en alguna ocasión has ido a un rancho, o algunos de los que vienen de rancho, o a los que nos tocó ir de vacaciones al rancho, sabes que si ibas con un tío que tenía pepinos, o que si tenía fresas, o si tenía melones, o si tenía lo que fuera que hubiera sembrado, tú ibas recogiendo lo que ellos habían sembrado. Y al final del día podías haber pasado y volteabas hacia atrás y veías que se te quedaban otras frutas. Lo que la ley te decía en Israel era que no podías regresar, es decir, ya pasaste, ya avanzaste, te diste cuenta que hubo frutos que no recogiste, no puedes regresar otra vez hacia atrás. Tienes que seguir, tienes que caminar. Ahora, ¿por qué no podías regresar si se te quedaba algo ahí? Eso era por un lado. Por otro lado, también te decía, no puedes cosechar lo que hay en las esquinas. Como los campos eran grandes, no podías irte hasta las orillas y agarrarlo de las esquinas. Entonces dirás, pues si no puedo cosechar en las esquinas, ¿para qué siembro las esquinas? Tú tenías que sembrar todo el campo, tenías que sembrar todo, pero las esquinas no las podías cosechar, y donde habías pasado, no podías volver a pasar hacia atrás a recoger lo que habías dejado. Y eso viene en Deuteronomio 24, lo puedes leer más tranquilo más tarde en tu casa. Y esto se hacía porque era una forma de ayuda humanitaria. De hecho, está en las leyes humanitarias del pueblo de Israel. Y eso se dejaba porque era para los pobres, para las viudas y para los extranjeros. Y era para que los pobres, las viudas y los extranjeros pudieran ir a tu campo o al campo y recoger lo que los segadores habían dejado atrás. Es decir, los segadores iban recogiendo lo más que podían, pero las 1 o 2 frutas o 3 frutas o las frutas que hayan dejado se quedaban allí. Y esas eran las que servían para los pobres, para las viudas y para los extranjeros. Acuérdate que hace 8 días hablábamos acerca de Noemí. Noemí se queda viuda y es extranjera en Moab, pero las leyes en Moab no la ayudan. Entonces ella regresa a Israel, ella es viuda. Pero si algo me gusta de estas leyes
es que a pesar de que era una ayuda humanitaria que le daban al pobre, a la viuda y al extranjero, no era como que te las llevaran a tu casa. No era como, ven, no hagas nada, te lo voy a llevar a tu casa. Requería de esfuerzo de la viuda, del extranjero o del pobre. Porque no era que se quedaran en su casa esperando la ayuda. Puedes acceder a la comida, sí, pero tienes que pararte. Tienes que ir a trabajar, tienes que caminar tras los espigadores, tienes que estar agachado, tienes que sudar lo que vas a recoger. Y las esquinas eran los sitios más alejados. Tienes que ir a esas esquinas a cortar, y esa era una forma como ellos podían ayudar a los demás. Y era una orden de Dios, era un plan de Dios, era una ley dada por Dios para ayudar a esa gente, ¿sí? Entonces, cuando lees esto, tú sabes que había para comer, pero había que trabajar, había que salir, había que esforzarse. Ellos no podían llegar a cosechar como le voy a ganar a los que están segando y llego yo y recojo todo. No puedes hacer eso. Tienes que ir detrás de ellos. Una vez que ellos ya avanzaron, entonces avanzabas tú y buscabas qué había quedado y eso te lo echabas. Eso era lo que tú podías cosechar. Bueno, ¿cómo supo Ruth esto? Ruth no era israelita, no conocía las leyes de Israel. Es sencillo, viajaron cerca de 20 días de Moab a Israel. Preguntábamos hace 8 días, ¿qué habrán platicado ellas? ¿Qué habrán dicho en ese viaje? ¿Cómo habrá sido ese viaje? Pues eso es parte de ese viaje. Seguramente Noemí le dijo, mira Ruth, vamos a llegar a un lugar donde no hay chamba ahorita, pero pues ya hay pan. Entonces una de las leyes que tenemos de acuerdo a Deuteronomio 24, bueno, no había 24 en esa época, pero de acuerdo a las leyes humanitarias que le dio Dios a Moisés en el Pentateuco, es que tú y yo podemos ir a recoger a los campos, pero yo ya estoy grande y además cuando está amargada nadie quiere hacer nada. Entonces, pero ve tú y pide permiso y cosecha para nosotras. Eso fue lo que sucedió. Ruth no es judía, Ruth no conoce la ley, Ruth es extranjera, pues seguramente la suegra fue la que le dijo, ¿no? Por eso Ruth sale a trabajar, y es importante porque Ruth empieza a revelar parte de su carácter. Ella no se va a quedar de brazos cruzados amargándose como su suegra. Ruth va a salir, va a trabajar, va a hacerse presente, va a adaptarse a un pueblo que es completamente diferente. Y además de que se va a adaptar de ese pueblo que es completamente diferente, lo que va a hacer Ruth es seguir adelante. Lo que Ruth va a hacer es avanzar, es hacer las cosas, es trabajar para ella, proveer para ella y proveer para su suegra. En el versículo 3, vamos a leerlo. Dice, fue pues llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Qué bendición, ¿no? Entre todos los campos de Belén, Ruth llega a los campos de Booz. Es decir, ya hay un chorro de campos, hay pan en Israel, y llega Noemí con Ruth, y Ruth llega y le dice a la suegra, voy a ir a buscar algo de comer, voy a salir. Y dice el versículo 3, fue pues, y llegando, espigó. ¿En qué campo de quién era? Era el campo de Booz, ¿no? Y para algunos dijéramos, uy, pues qué casualidad, ¿no? Que llegó al campo de Booz, ¿no? Como si fuera así el toque mágico, ¿no? Y tú y yo sabemos que en Dios no hay coincidencias. Las coincidencias en Dios no existen. Dios no es un Dios de coincidencias. Dios es un Dios de propósitos, y Dios permite que muchas veces nuestros caminos se crucen para de esa forma hacer una obra especial en nuestras vidas, para de esa forma prepararnos. Dios tiene planes para nosotros. Y si algo me enseña Ruth es que tú y yo tenemos que salir a trabajar. ¿Va a haber bendición? Sí, pero tú y yo tenemos que salir a trabajar. No porque digas, estoy donde la bendición cae, estoy donde la bendición fluye, significa que todo va a ser estiro las manos y lo recibo. Amado, tú y yo tenemos que aprender que tenemos que salir a trabajar. Tú y yo tenemos que saber que tenemos que salir a esforzarnos. No hay forma de que tú y yo nos quedemos sentados esperando a que la bendición caiga. La bendición de Dios va a llegar. La bendición de Dios va a llegar, pero hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que hacer las cosas. Versículo 4, y pon atención a lo que dice. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Este es un como, Dios les bendiga. ¿Sí? Es la forma como como Booz saluda a los segadores y les dice, Jehová sea con vosotros. Y ellos, ¿cómo le respondieron? Fueron como algunos trabajadores hoy que dicen,
uy, mira, ya llegó tu tío, ya llegó tu tía, cuando se refieren a alguien que les cae mal. No, lo que dicen los segadores es, Jehová te bendiga. Es decir, vos saluda a los segadores, vos bendice a los segadores, pero también los segadores bendicen a vos. Vos es un hombre que bendice y que recibe bendición. Vos es un hombre que está haciendo su trabajo correctamente, que es íntegro delante de Dios, que se conduce con rectitud en su negocio y en sus temas personales. Muchas veces, amados míos, y perdón que lo diga así, tú y yo nos conducimos de la manera correcta. En la iglesia somos de, Dios les bendiga, amados, Dios le bendiga, hermanos, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y en el trabajo nos volvemos diferentes. En el trabajo jamás se te escucha bendecir a nadie. Por el contrario, yo espero que no sea así, pero muchas veces eres el primero al que le sale la maldición de la boca. Y tiene que ser el primero que es bendecido con los demás y que bendice. Pero además, los demás lo bendicen a él. Y esto es padre porque cuando tus trabajadores, tú los bendices, pero además ellos también te bendicen, habla mucho de tu carácter y de tu determinación. Habla mucho de tu entrega. Habla de quién eres, habla de las cosas que estás haciendo, habla de las cosas que estás entregando, habla de las cosas que estás realizando en tu corazón hacia Dios. Y no quiero mover la olla de los sentimientos, pero ¿cómo es tu caso? A lo mejor los que son casados, esposo, esposa, ya conocen cómo reacciona el esposo, cómo reacciona la esposa. Y yo tengo que tener cuidado porque tu reacción y mi reacción tiene que ser como el de un hombre de Dios. Bendecir a los demás y que los demás nos bendigan. Pero tú que estás en un proceso de noviazgo, ¿cómo es tu relación con tu novio, con tu novia? ¿Él bendice a los demás? ¿O solamente lo escuchas hablando mal de los demás? ¿Él es alguien que honra a los demás y los demás lo honran y lo bendicen como hijo de Dios? ¿O de repente te estás involucrando con alguien que ni siquiera está involucrado con Dios? Y voy a poner el ejemplo absurdo, pero ¿cómo te trata a ti? ¿Cómo trata a los demás? ¿Cómo trata a la gente que le sirve? Vas a comer, lo atiende un mesero, lo atiende alguien. ¿Cómo los trata? Porque en la forma como lo trata a él, es de la forma como te va a tratar a ti. No esperes que sea un patán con la gente y contigo sea una miel. No va a pasar. Si no te honra a ti y si no honra a los demás, jamás va a honrar tu casa. Tienes que aprender que la bendición y tu carácter es íntegro. Con casa, con familia, con hermanos, pero también con la gente que puedes tener subordinada. Y en este caso vos es un hombre que tiene gente a su cargo y llega y los bendice y ellos lo bendicen a él. Versículo 5, y vos dejó a su criado, el mayordomo de los segadores. ¿De quién es esta joven? Sabes, aunque pudiera parecer indignante la pregunta de quién es esta joven, porque estoy seguro que muchas hermanas van a decir, ¿cómo de quién es? Pues ¿qué es propiedad o qué? Al final del día, yo te decía que había una situación cultural que se manejaba en ese momento. Y la situación cultural tenemos que desprenderla un poco de la situación cultural que tú y yo manejamos el día de hoy. En aquel momento es claro que no es denigrante la posición de quién es esta mujer, sino que las mujeres pertenecían a alguien, ya fuera que perteneciera a la casa de su padre o que perteneciera a su esposo. Una mujer que estaba al cuidado del padre o al cuidado del esposo. Por eso es que Booz lo dice de esta forma. Y dice Booz, ¿de quién es esta joven? De ninguna manera es que sea denigrante ni que sea indignante para ella. Y versículo 6, y el criado mayordomo de los segadores le dijo, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. ¿Sí? Es decir, la joven moabita que llegó con Noemí aquella vez que iba entrando de mí, todo el mundo no la reconocíamos. Versículo 7, y ha dicho, te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Es decir, el mayordomo de los segadores, cuando vos le preguntan ¿de quién es esta joven? Le dice, es Ruth, la nuera de Noemí, la que viene viuda de Moab, la que se vino de su tierra, llegó muy temprano el día de hoy y llegó y me dijo, oye, te ruego por favor que me dejes juntar tras los segadores las gavillas. Y dice el mayordomo, entró desde temprano, está trabajando hasta esta hora y no ha descansado ni por un momento. Es decir, esta chava llegó súper temprano
temprano con las pilas bien puestas y se puso a trabajar y no ha descansado para nada. Y me encanta porque tanto Booz como la gente que está con Booz ahora saben quién es Ruth, saben quién es ella y no tienen absolutamente nada malo que decir de ella. No tienen nada malo que decir de Ruth. No tienen nada malo que decir, uy, mira, llegó temprano, pero pues ya se clavó el lonche de no sé quién y se clavó el lonche de no sé quién. No tienen absolutamente nada malo que decir de ella. Yo no sé si en tu caso sea igual, si hoy hay alguien en tu trabajo que en lugar de poder expresarse bien de ti, solamente tiene algo malo que decir sobre ti o sobre lo que tú estás haciendo. Pero en el caso de Ruth me encanta porque no hay quejas sobre ella, no hay cosa mala que tengan que decir de ella, no hay nada que tengan que hablar mal. Es más, ni siquiera llegó prepotente, porque bien pudo haber dicho a Ruth, a ver, y eso pasa en los amargados, y pudo haber pasado en Noemí, a ver, la ley me dice que tú me tienes que dejar entrar a cegar a tu campo, así que voy a entrar a cegar. No, ni siquiera tienen que hablar de que haya sido prepotente. Dice, esta chica llegó temprano y amablemente me dijo, te ruego que me dejes recoger tras los segadores. Es decir, Ruth llega con humildad. Ruth no anda en altanería. Y si Ruth representa a la iglesia, ¿cuántas veces necesitamos como iglesia aprender a andar como Ruth? Aprender a andar en humildad y no andar en altanería. Uy, Armando, ¿cómo? ¿A poco la iglesia anda en altanería? Amado, de repente tu forma de orar, tu forma de acercarte a Dios, tendría que referirnos la manera en como tú y yo necesitamos. O decimos, Señor, yo ordeno, yo decreto, yo declaro. No, olvídate de eso. Padre, ¿cuál es tu voluntad? Y muchas veces nuestro anhelo, Dios no lo va a cumplir. Y no por eso Dios deja de amarte. Dios tiene un propósito en cada parte que pasa contigo. El mismo Señor Jesús le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y la voluntad del Padre no era que pasara esa copa, la voluntad del Padre es que esa copa fuera bebida por Jesucristo y fuera derramada la sangre en la cruz del Calvario. Y a veces atravesamos por situaciones que tú y yo no entendemos, que nos duelen, que nos lastiman en el momento, pero Dios tiene un propósito con cada situación. Dios sabe cuál es el propósito. Y tú y yo tenemos que entender que tenemos que actuar como Ruth, con humildad, no con altanería. No podemos quedarnos como iglesia sentados en la casa esperando a que venga la bendición, porque pues soy de Israel, soy de la casa de Dios, soy cristiano, la bendición tiene que llegar de lo alto. Trabaja. Si no nos esforzamos, si no lo hacemos, si no somos diligentes y si no somos humildes, no vamos a cerrar las puertas que Dios pudo abrir para bendición. Las puertas que Dios ha dado para ti y para mí. Versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Pareciera que no tiene nada de importante esta declaración de Booz, pero Booz se acerca con ella. Booz es el jefe, Booz es el dueño del lugar, Booz es el que tendría que ver a sus empleados primero, pero Booz llegó y los bendijo, y los empleados o los siervos lo bendijeron, y después Booz dice, ¿quién es ella? Y ya los siervos la conocen, y le dicen, es Ruth, la nuera de Noemí, la moabita, llegó temprano, trabajó, es diligente, llegó humilde, no ha parado de trabajar. Y Booz se acerca con Ruth y le dice a Ruth, oye, hija mía, no vayas a otro campo. Es decir, qué bueno que estás acá, qué bueno que viniste acá. No te vayas a otro lugar, no te vayas a otro campo. Dice, ni pases de aquí. Es decir, mantente en estos límites, mantente aquí. Dice, y aquí estarás junto a mis criados. Eso de estar junto a mis criados es Dios está proveyéndole a Ruth compañerismo. Sin duda, cuando tú llegas nuevo a un lugar, siempre buscas con quién estar o con quién poder saludar o con quién poder platicar, o la mayoría de la gente pudiéramos hacer eso. Seguro hay quien no le gusta platicar con nadie, y eso no es bueno tampoco, porque si no te gusta platicar con nadie, ¿cómo le vas a predicar a los demás? ¿Sí? Tú y yo tenemos que saber cómo interactuar con otras personas. Pero Ruth es extranjera, la única que conoce es a la suegra está amargada. ¿Te das cuenta cuál es el combo de Ruth?
O sea, hoy no conoce a nadie con quien pueda platicar. Ruth es mucho más joven que Noemí. La plática de Noemí no es la misma plática de Ruth por diferencia de años. Ahora, por diferencia y amargura de corazones, pues tampoco es la plática correcta. Y de repente, Booz le provee a Ruth de compañeras. Le dice, quédate aquí en mi campo, no pases de aquí. Y es más, mientras tú estés aquí, aquí estarás junto a mis criadas. Es decir, tú eres moabita, ellas son israelitas, no importa, pero vas a tener compañerismo. ¿Y cuán importante es poder tener compañerismo? De repente tú y yo podemos ir a comer a algún lugar, y yo no sé si te ha pasado, en algún momento lo hemos hecho, que vas, estás solo y llegas a una plaza comercial donde hay una zona de fast food o una zona de comida rápida donde hay mucha gente, y agarras tu comidita, vas y te sientas con tu hamburguesa de Burger King, te sientas en tu mesita y estás comiendo con un chorro de gente, pero estás solo, no los conoces. Es más, a veces llegas y, oiga, ¿me puedo sentar aquí con usted? Sí, te sientas, pero no eres compañero con él, no generas compañerismo. Te sentaste con él porque no había otro lugar para comer. Está rodeado de gente, pero cada uno de ellos en su mundo. Entonces, estar rodeado de gente no significa tener compañerismo. Y lo que le está proveyendo Booz a Ruth es tener compañerismo. Le está diciendo, vente con mis criadas, quédate con ellas, haz equipo con ellas. Y me encanta porque ese es el primer diálogo que tiene Booz con Ruth. Es la primera vez que Booz le habla a Ruth. ¿Y sabes quién toma la iniciativa? Booz. De la misma manera que Dios toma la iniciativa con nosotros. De la misma manera que Dios nos busca a nosotros. Versículo 9, lee conmigo, dice, mira bien el campo que sieguen y síguelas. Es decir, aprende de lo que van a hacer ellas. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Es decir, ya no quiero que vayas solamente atrás recogiendo lo que está quedando ahí, sino ve con ellas. Pégate con ellas, ve lo que están haciendo, síguelas. Y yo le he mandado a los criados que no te molesten. Es decir, número 2, Booz, además de proveerle de compañerismo a Ruth, ahora le está proveyendo de protección. Es decir, ve con ellas. Yo ya le dije a todos que no te molesten. Ya les dije que no se metan contigo. Ya les dije que si tú vas a agarrar, no te digan nada. Porque lo que hacían antes con las viudas, con los pobres y con los extranjeros, es que ellos no podían adelantarse y agarrar de lo que agarraban los que estaban segando. No, ellos tenían que esperarse atrás y recoger solo lo que se les iba quedando. Y lo que Booz le está diciendo a ella es, pégate con ellas, vete a la altura de ellas. Yo ya le dije a los demás que no te estén diciendo, tú eres extranjera, tú vete para atrás. No, ya les dije que no te molesten. Dios, entonces en este caso, Booz le está proveyendo a Ruth de compañerismo, Booz le está proveyendo a Ruth de protección. Y dice el mismo versículo 8, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Es decir, en medio del problema, del cansancio, de la fatiga, Booz le está proveyendo refrigerio y descanso a Ruth. Es decir, ¿estás cansada? Está bien, ve y toma agua. No tienes que sacarla, ya la sacaron por ti. Ve y toma agua, descansa. Booz le está proveyendo ese refrigerio a Ruth. Versículo 10, dice el versículo 10, entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Si analiza lo que ha pasado, es lo que Dios hace contigo y conmigo. Ruth es la iglesia, Booz es esa figura de Cristo. Y cuando tú y yo llegamos como Ruth al cristianismo, que llegamos del pecado, lo primero que hace el Señor en nosotros es proveernos de una familia, proveernos de un compañerismo en la iglesia, proveernos de gente que ora, de gente que está buscando lo mismo que tú y yo buscamos, que tienen errores sin duda alguna, pero Dios nos provee de compañeros. Dios nos provee además de protección. Cuando vamos a la Escritura entendemos cómo Él se preocupa por nosotros y cómo Él nos guarda. Y lo leemos en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero también vemos que le da refrigerio, como nos lo da a nosotros. Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aun cuando ande yo cansado, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Aunque el enemigo se quiera parar en contra de mí, Él va a aderezar, va a preparar mesa delante de quien me quiere angustiar. Ese es nuestro Dios hacia nosotros. Ese es Jesús hacia nosotros. Y la forma como Booz está actuando hacia Ruth. Y me encanta como Ruth le dice, ¿qué he hecho yo para hallar gracia delante de ti, para que me reconozcas, siendo yo que soy extranjera? ¿No te has preguntado tú,
¿Qué es lo que hiciste tú para que Dios tenga misericordia de ti? ¿Qué te hace creer que podemos ser mejor que otros? Sencillamente creo que Dios ha tenido misericordia de nosotros solamente por amor y gracia. Eso es su misericordia. Que tú y yo, sin merecerlo, hoy podemos rendirnos a Él y saber que podemos descansar en Él. Me encanta cómo Ruth le dice a Boaz: ¿qué he hecho yo para hallar gracia de ti? No le dice: uy, vaya, hasta que alguien se dio cuenta de todo lo que estoy haciendo en este campo. Yo, siendo extranjera, sin necesidad de venir acá, vine a cosechar, vine a recoger. No, Ruth sabe que es extranjera. Ruth sabe que no merece nada de lo que está haciendo. Por eso Ruth le dice: ¿qué he hecho yo para hallar gracia de ti? Y sabes, como cuando iglesia perdemos de vista esto, realmente lo perdemos todo. Cuando tú y yo perdemos de vista que tú y yo no merecemos nada y nos ponemos en el papel vivo a exigir, estamos perdiendo todo. Hoy hay gente que cree que por el simple hecho de venir a la iglesia y ser cristiano, tiene que extender la mano y decir: Señor, yo no voy a aceptar un no por respuesta. No, es absurdo creer eso. Tú y yo tenemos que entender que no merecemos nada, que es la gracia de Dios, ese favor inmerecido lo que Dios nos da. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es decir: Señor, gracias por lo que viene. ¿Podemos exponer nuestras necesidades? Claro que sí. Y lo veíamos hace 8 días. El Señor nos dice que confiemos en Él y Él cumplirá los anhelos de nuestro corazón. Pero no le adoramos con la lista de anhelos. Rendimos nuestra vida a Él, y cuando nuestros anhelos son alineados conforme a su voluntad, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir, amado. Tú y yo no tenemos que perder de vista que lo que tú y yo tenemos y vivimos es por su gracia. Así que si tú estás viviendo hoy un cristianismo de divo, donde crees que necesita que Dios te cumpla todo, hermano, estás mal, estamos equivocados. Hoy vivimos el cristianismo que el Señor nos da por su gracia, por su misericordia, por su favor, no porque nosotros lo merezcamos. Versículo 11, y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Me encanta como en el versículo 11 vos le dices: sé todo de ti, sé lo de tu marido, sé de dónde vienes, sé que dejaste a tu padre, sé que dejaste a tu madre, sé que dejaste la tierra y has venido a conocer el pueblo que no habías conocido antes. Has venido a conocer ese pueblo que no has conocido, ese Dios que querías que fuera tu Dios. Y entonces, por esa razón, es que puedo ser atento contigo. Pero viene la parte esencial, y es el versículo 12. Jehová recompense tu obra. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová. Porque Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida por parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Si algo hizo Ruth, fue venir a refugiarse bajo sus alas, bajo las alas de Dios. Amado, cuán importante es que tú y yo entendamos que lo que tú y yo vivimos en el cristianismo no lo vivimos por nuestros dones, por nuestras capacidades, por nuestras actitudes, por nuestras aptitudes, por nada de lo que nosotros tenemos. Lo que tú y yo tenemos hoy y la misericordia que alcanzamos es porque el Señor nos invitó a venir debajo de sus alas, a venir a refugiarnos abajo de sus alas, debajo de esas alas. Y es lo que le dice Boaz a Ruth. ¿Quieres una respuesta de por qué soy amable? ¿De por qué estoy ayudándote? ¿De por qué estoy haciendo esto? Sencillo, porque dejaste el mundo donde vivías, la tierra de pecado de donde estabas, y veniste ahora a refugiarte bajo las alas de Dios. Entonces, como has venido a refugiarte bajo las alas del Señor, que Él sea el que recompense tu obra y la remuneración sea cumplida por parte de Dios en tu vida. Amados, si eso a ti y a mí no nos queda claro, déjame decírtelo en pocas palabras: la bendición solamente viene de Jehová, cuando tú y yo decidimos estar bajo su protección, bajo su dirección, bajo su cuidado, bajo su gracia.
Cuando tú y yo queremos vivir a la Elimelech, salirme de las alas de Dios y hacer lo que yo quiero hacer y vivir como yo quiero vivir, amado, te estás saliendo de la protección de Dios. Te estás saliendo de las alas de Dios. Entonces no esperes que haya remuneración de parte de Jehová. Porque eso fue lo que hizo Noemí y Elimelech. Se salieron, dejaron de tener esa provisión de parte del Señor, pero sí le reclamaron al Señor que Él los había puesto en esa situación, que ella se había ido con las manos llenas y Dios la había hecho volver con las manos vacías. Vos estás siendo entendido y estás diciendo, aun cuando tuvimos tiempo de escasez, sabíamos que quedándonos bajo las alas de Jehová iba a haber remuneración. Yo no sé qué situación estés atravesando en esta contingencia, en estos días de cuarentena, pero si algo tengo que decirte a la luz de la palabra es: no te salgas de las alas del Señor. No te salgas de la protección del Señor. Porque si hoy podemos estar confiados es por la gracia del Señor y por su amor y su misericordia. No es por nosotros, es por Él. Versículo 13, y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ruth le dice: Señor, gracias, pero mira, qué bueno que yo halle gracia delante de ti y siga hallando yo gracia, porque me has consolado. Y si lo primero que podemos ver es otra vez Dios proveyendo consolación en Ruth. Dios proveyendo consolación en Ruth. Dios hablando al corazón de Ruth. Aunque Ruth dice: yo no soy ni como una de tus criadas, ciertamente. Y sabes, este diálogo entre Ruth y vos es un diálogo maravilloso. Es un diálogo maravilloso. Ella no entiende por qué es bendecida, pero sabe que está siendo bendecida. Ahora, Booz nos ensaña con Ruth y dice: yo soy el Señor de este lugar, y empieza a manipularla y a chantajearla. No, Él consuela el corazón de Ruth. No angustia el corazón de Ruth. No chantajea a Ruth, la respeta. Es esa historia de amor, esa historia de romance, de coqueteo, donde están los dos tratando de conocerse. Y chico, si estás en un noviazgo, es importante que consideres esto. Yo no sé hoy cuál es el diálogo que tienes con tu novio o con tu novia, pero si el diálogo solamente es tu carne, su carne, qué asco de noviazgo. Estás lejos del plan de Dios, del propósito de Dios. Si tú no te sientes bendecida, pero realmente bendecida, no que pongas hashtag me siento súper bendecida, vivo en pecado, hashtag. No, eso no se trata. Se trata que realmente seas bendecido. Si Él no está consolando tu corazón, no sirve. Y perdón que te lo diga así, pero no aceptes menos que las cualidades de vos. Porque si tú eres Ruth como iglesia, yo no esperaría a alguien que me trate menos de como me trata a vos. Yo no esperaría a alguien que me trate menos de lo que me trata Jesús, de lo que me trata mi Salvador. Si tu pareja hoy no está consolando tu corazón, huye. Necesitas abrir los ojos. Vos no la angustia. Yo no sé cuál es la plática con tu pareja, con tu novio. Si se está angustiando o no se está angustiando. Si cada vez que hablan terminan estresados y angustiados. Él no la está chantajeando. No quiero entrar en ese detalle. ¿Sí? Él la respeta. Él la honra. Él la cuida. Y ella se sabe amada. No se sabe usada. Se sabe bendecida. Sabe que es bendecida por parte de Él. Versículo 14. Estamos por terminar. Dice: y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre, pan y vino. Y ella se sentó junto a los segadores y él, es decir, vos personalmente, le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Es decir, Dios la sacia. Dios le dio satisfacción, le proveyó satisfacción. Es decir, de todo lo que ha obtenido Ruth a través de esforzarse, de salir, de trabajar, de no quedarse cruzada, de buscar la bendición de Dios, Ruth ha ido encontrando esta bendición. Y sabes, hay algo curioso, porque llegó la hora de comida. Ruth había estado trabajando. Yo no sé si traían para comer, si tenían comida o no, pero Ruth seguía trabajando, al grado que tuvo voz que hablar y decir: oye, ven acá, ven a comer con nosotros. Y ya había hablado con los criados y les había dicho:
no quiero que la molesten. Cuando llega Ruth a aquel lugar, llega y dice que Boaz le dio del potaje. El potaje es la preparación del grano, es la comida que hacían. Evidentemente no puede estar cortando el trigo y luego comértelo, no se come así. Ellos lo preparaban, hacían el guiso, hacían la mezcla, y ya que tenían el platillo para degustar, le dice: ven a comer con nosotros, ven y come con nosotros. Y sabes que hay algo bien complicado, que los israelitas, si tú no eres considerado parte de su casa, parte de sus amigos, no puedes comer del mismo plato que ellos. Para que un israelita te permita comer de su plato, necesitas tener ese acercamiento con él, muy de familia, muy de amistad. Y lo que está haciendo Boaz con Ruth es abriéndole la casa y decirle: ven, eres parte de esta familia, ven a comer con nosotros. Al grado que Ruth come hasta que se sacia y le sobró. Versículo 15, no se quedó en el mal del puerco. No dijo: bueno, pues ya soy de la banda, vamos a cotorrear, vamos a caminar para allá a ver qué hay del otro lado. No, versículo 15 dice: luego se levantó para espigar. Es decir, Ruth siguió trabajando, comió, tuvo ese refrigerio, pero siguió trabajando. Y dice: y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Es decir, ya no nada más fue: ve con las muchachas a la par de ella y ve lo que hace. Ya le dijo: puedes recoger de donde quieras. Ya no hay un límite para ti. Para mí el día de hoy has dejado de ser extranjera. ¿Sabes qué significa eso? Es Dios adoptándote en su familia. Es Boaz adoptando a Ruth la extranjera en su casa, como si fuera israelita. Y les dice: déjenla que recojan. Déjenla que ella también recoja y no la avergüencen, no le digan nada. Versículo 16, esto me parece fabuloso. Y dice: y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Es decir, no nada más les dijo: señores, ella puede ir donde ustedes van a recoger, sino que le dijo: y eventualmente vas a 1, 2, 3, ay, esa se me cayó. 1, 2, 3, ay, esa se me cayó. Es decir, le provee bendición y le quita esfuerzo a su trabajo. Le está proveyendo esa bendición con menos esfuerzo. Dios es fabuloso. Dios es fabuloso, sin duda. Y todavía dice: déjame que la recoja. ¿Qué tenía que hacer Ruth? Pues recogerla todavía, ¿no? O sea, ya lo último era como que pues recójanla y échensela en el hombro a ella. No, que siga esforzándose, que siga trabajando. ¿Va a costar menos trabajo? Sí, sin duda alguna. Pero tienes que seguir activándote tú también, Ruth. No es de que te va a llegar, pero sí le dice: déjenle caer. Es como de repente Dios con nosotros, que de repente vives momentos bien difíciles, pero hay otros momentos que de repente Dios empieza a bendecir de diferentes lados. Dices: wow, ¿y esto de dónde vino, no? Y ves cosas grandes de Dios y a veces no tuviste que hacer el gran esfuerzo. Pero no es ni suerte, ni que la estés pasando muy chévere, sino es Dios utilizando a sus siervos para decirle: déjale caer ahí una bendición, armando así como que no vimos que iba para allá, y ya que la reciba, no lo reprendas. Déjalo que la tome, déjala que la disfrute. Versículo 17 dice: espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Un efa de cebada son aproximadamente 22 kilogramos lo que recogió en aquel día, porque pues, para recoger 22 kilos o un efa de cebada, pues tiene que ser un chorro de kilos de los manojos. Es decir, si vamos a poner la lógica, un manojo lo desgranas y pues no te queda, no todo lo que recoges es espeso. Puedes recoger 10 kilos del manojo y solamente fueron 2 kilos de cebada. Es decir, para que Ruth tuviera 20 kilos, 22 kilos de cebada, tuvo que haber recogido como 200 kilos de manojos. Es decir, primero lo recogió, y dice, lo recogió hasta la noche, y después de que lo recogió, los desgranó, es decir, lo limpió, y ya pesando lo que había limpiado, eran como 22 kilos de cebada. Es mucho trabajo, pero es una gran cantidad. La gente, los que iban, los pobres, las viudas y los extranjeros que normalmente iban por esas cosas, ellos iban y agarraban, y con 1 kilito, 2 kilitos que saliera, se iban a la casa porque ya tenían la comida del día. Mañana será otro día, mañana vendremos a hacer otras cosas. Pero Ruth en este día de trabajo hizo 20 kilos, 22 kilos más o menos de cebada. Ve el versículo 18, dice: y lo tomó y se fue a la ciudad. Los
campos están a la orilla de Belén, Belén está al centro y los campos están a la orilla. Por eso es que cuando llega Booz dice, llegó Booz de Belén, es decir, fue de Belén a los campos en donde estaban y ahora regresa Ruth de los campos hacia Belén. Versículo 18, y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Es decir, se llevó 22 kilos de cebada, pero además se llevó el lonche. Es decir, del potaje, de lo que comieron con Booz, de lo que comió con la gente, no se lo acabó, se sació y se lo llevó para compartirlo con la suegra. Entonces, imagínate, llega Ruth en la noche con la suegra, pues me imagino que, pues no me imagino, debió haberse quedado angustiada de decir, ¿y a dónde se habrá ido esta chamaca? Pues no conoce acá, es extranjera, ¿cómo le habrá ido? Y de repente la ve llegar en la noche y la ve que llega con 22 kilos de cebada y además con su itacate para darle también a ella de cenar. Versículo 19, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y de dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y sabes, esa frase de bendito sea el que te ha reconocido es una frase bien bonita, porque si le inviertes es bendito sea el que no te ha ignorado. Bendito sea el que te ha reconocido, es bendito sea también el que no te ha ignorado. Porque de repente nuestra concepción no es de que nos reconozcan, sino que nos pueden reconocer y no decimos nada, pero cuando nos ignoran, ahí arde Troya. Entonces es bendito sea el que no te ha ignorado. Bendito sea el que ha estado al pendiente de tu necesidad. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz, ¿no? Si esta fuera la serie como veíamos, aquí es y se corta, ¿no? Y va a los anuncios. Pero dice, el nombre con quien hoy he trabajado es Booz. Y dice Noemí, versículo 20, y dijo Noemí a su nuera, sea bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón. Déjate explico un poquito este versículo 20. Dice, y dijo Noemí a su nuera, bendito sea él, bendito de Jehová. Es decir, sea vos bendito de Jehová. Y después hace enfoque en Jehová. Dice, pues que no he rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Es decir, Dios está proveyendo a través de Booz bendición cuando nosotros ya no tenemos la bendición de los que murieron. Él está bendiciendo a los vivos. Dios está trayendo a través de Booz esa bendición que no tenemos ya. Eso que ya no teníamos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Esta parte de la remisión o la redención la podremos ver la siguiente semana y vamos a estar estudiando acerca de la redención. El versículo 21 dice, y Ruth la Moabita, se sigue llamando a Ruth la Moabita porque ella había venido de allá, dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Es decir, no nada más le dijo Booz ese día, ven, come y llévate esto, sino que le dijo, ven, júntate con mis criadas. ¿Le dio qué? Compañerismo y le dio protección. Y entonces ahora está Ruth diciéndole a Noemí, oye, no nada más me dijo esto, sino que además me dijo que podía ir todos los días y que me juntara con sus criadas. Versículo 22, y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentre en otro campo. Mejor es que estés con sus criadas, no te vaya a ver en otro campo, no vaya a ser que tú yendo mañana te encuentres otro campo más bonito, más verde y digas, no, ¿para qué voy con el Booz si está muy lejos? Mejor me quedo aquí. Dice, no, mejor es que vayas, mejor es que te quedes allá, no busques otro lugar. Versículo 23 dice, estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. La siega de la cebada comenzó en marzo, abril aproximadamente, pero no nada más se queda la siega de la cebada, sino que también se queda la del trigo, y la del trigo termina a finales de junio, primera semana de julio. Es decir, Ruth se quedó yendo a los campos de Booz con las criadas de Booz, parte de marzo, parte todo abril, todo mayo, todo junio y la primera semana de julio. Estuvo yendo y viniendo, yendo y trabajando con ellos.
Pero hay un problema. Al final de la siega del trigo, al final de la cosecha, pues este tipo de provisión terminó para Ruth. Este tipo de alimento terminó para Ruth, se acabó. Pero acuérdate que Ruth tiene que seguir comiendo. Ruth tiene que seguir alimentándose. La suegra de Ruth tiene que seguir también comiendo. Y comen el resto del año, no nada más comen por meses. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer ahora Ruth? ¿Cómo va a proveer Ruth el alimento para su suegra? ¿Cómo va ahora Ruth a proveerse alimento para sí misma? ¿Qué es lo que va a pasar ahora con Ruth? Eso lo veremos la siguiente semana. Eso lo estaremos estudiando la siguiente semana. Pero vamos a ver un par de cosas importantes para finalizar este segundo capítulo de Ruth. Y número de ellos es, cuando tú y yo llegamos a Cristo, tú y yo también fuimos traídos a Él. Tú y yo fuimos acercados a Él. Nadie viene al Padre si no le trajese el Padre. Dice Juan capítulo 6, versículo 44. Nadie viene a mí si el Padre no le trajese. Tú y yo no llegamos a Dios porque un día no teníamos nada que hacer, sino porque el Padre nos trajo a Él. De la misma forma como Dios dio a Ruth hasta los campos de Booz, de esa misma forma Dios nos trajo a Él. De la misma manera como Dios fue llevando a Ruth por diferentes situaciones y lo llevó hasta sus campos, de la misma forma Dios nos ha ido llevando a sus pies y a su voluntad. Ahora me queda muy importante resaltar que tanto como hizo Booz con Ruth, Dios lo ha hecho con nosotros. Dios ha proveído a cada uno de nosotros de compañerismo. Dios nos ha provisto de una compañía, de una familia y de una compañía en Cristo Jesús. Y por eso es que es importante reunirnos. Estas transmisiones, esta clase de situaciones que hacemos online o en un blog o en un video o en un audio son buenos porque nos permiten seguir alimentándonos, pero nada sustituye el que nos podamos ver de manera física. Nada sustituye que tú y yo nos podamos reunir, podamos saludarnos, podamos estrechar nuestras manos. Y eso es parte del compañerismo que Dios provee con cada uno de nosotros. Ahora, la iglesia está conformada de gente imperfecta como tú y como yo, con aciertos pero también con muchos errores. Y es importante y es normal que haya errores. Dice la Escritura que el hierro se aguza con el hierro, el metal se aguza con el metal. Y aun cuando el hermano de la congregación pudiera caerme mal, es parte de mi familia y es parte del compañerismo que Dios ha diseñado para mí. ¿Sí? Ahora, en alguna ocasión yo les ponía el ejemplo y de repente cuando al lado de tu casa están remodelando, siempre escuchas el golpeteo, el cómo están martillando, cómo tiran polvo, cómo hacen cosas, pero eso no hace menos interesante. Ahora, ¿es molesto? Sí, es muy molesto cuando están construyendo al lado de ti, porque hacen ruido, porque no te dejan disfrutar el día o la noche, no te dejan descansar, pero cuando terminan de arreglar la casa y la remodelan, dices, ¡wow! ¡Qué bonita casa! Y lo mismo sucede con el hermano que tienes a la par y que tenemos a la par. De repente parece que está latoso, que cae gordo, que cae mal, que es impertinente, pero está en obra negra. Dios está construyendo en él, Dios está formando en él, como lo hizo contigo. Y Dios va a hacer en él, como lo hace en ti, una obra y una obra especial para él. Por eso es importante que tú y yo aprendamos a tener ese compañerismo en la iglesia. No todos me caen bien, quizás sea tu frase, pero Dios nos llama a amarlos a todos y poder aprender de ellos, porque aún ellos, con esas situaciones difíciles, con esos errores, Dios está afinando tu entereza y Dios está afinando tu carácter para Él. Y tú no puedes decir, no, que ese hermano no venga a la congre porque me cae muy mal. No, somos trabajadores en el campo de Booz. Tú y yo no podemos decidir quién se queda o quién se va. Él es el que los ha traído. Y tú y yo tenemos que trabajar. Y tú y yo tenemos que conocer quiénes son y qué es lo que pasa en ellos. Sabemos, dice 1 de Juan capítulo 5, 18, porque Dios nos provee de protección también, como lo vimos con Ruth. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios, Dios le guarda. Por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios nos da protección. Dios nos protege. Como lo hizo Booz hacia Ruth, proveyendo protección, Dios nos protege a cada uno de nosotros. Y Dios quiere, amado mío, en verdad, que tú y yo podamos saciar nuestra sed en Él. Que tú y yo podamos descansar verdaderamente en Él. Cuando estás cansado de trabajar, cuando estás cansado de hacer cosas, Él te dice, como le dijo Booz a Ruth, ve, toma agua, sacia, el agua ya está sacada.
Lo mismo pasó cuando aquella mujer samaritana fue al pozo y Jesús llega y le dice, dame de beber. Y le dice a la mujer, como tú siendo judío me pides a mí de beber. Dice el Señor, si supieras con quién hablas, tú serías a mí la que me pedirías de beber. Y el Señor nos habla de esa agua que sacia eternamente, con esa agua que no tendremos sed jamás. Por eso es que Dios nos provee de bendición a ti y a mí, al saciar nuestra sed. Tenemos un consuelo en Jesucristo. Él nos dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo te quiero dar descanso. Tú y yo tenemos que tomar esa palabra y esa decisión de parte del Señor. Y en verdad, amado y amada, no importa cuán amargado, cuán mara puedas estar, el Señor nos invita verdaderamente a descansar en Él y anhela que tú y yo tengamos esa comunión con Él. Nos invita a que tengamos comunión, nos invita a darnos de su protección, pero también nos invita a beber de ese pan y a comer de ese pan y a beber de ese vino del nuevo pacto. Seguramente podrás ver otros campos que puedan parecerte muy atractivos a tus ojos. Podrán haber campos que podrían parecer atractivos a tus proyectos personales, pero lo que Dios dice no es no te vayas a otro campo. Dios te dice no te vayas a otro campo. Mantente en el campo en donde estás. Sigue trabajando en donde estás. Es que aquel campo parece que todo crece más rápido, parece que es más bonito. Sigue en el campo en donde estás. Obedece la Noemí de este capítulo. Aunque te encuentres otro campo, mejor es que vayas a donde Él te pidió que estuvieras. Así que, iglesia, en verdad, no busques el pan en otro lado. Sigue en Belén, mantente en Belén, que Belén es la casa de pan. Mantente en donde estás. Las cosas son fáciles, no son fáciles. Las cosas son difíciles, pero por nada bajes la guardia, por nada dejes de trabajar, por nada dejes de esforzarte. Dios te bendiga. La siguiente semana nos vemos con el tercer capítulo de Ruth. Y permíteme orar nada más por ti antes de que podamos terminar con este video y podamos despedirnos. Padre, te damos tantas gracias en el nombre de Jesús por el tiempo que nos permites poder estar en tu presencia y delante de ti. Te damos gracias porque nos enseñas tu palabra y nos permites aprender ese plan de redención maravilloso que tienes para con nosotros, que nunca fue un plan B, que siempre fue un plan, Señor, desde hace muchos años, el hecho de que Cristo viniera a la cruz y viniera también por aquellos que no somos del pueblo de Dios, que somos gentiles, Señor, ha sido un plan para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser como Ruth, que podamos ser entendidos de tu voluntad y de tu gracia. Gracias, Señor, porque hoy sin merecerlo nos has llamado y nos has permitido ser parte de tu iglesia, ser parte de tu cuerpo, ser tus hijos. Señor, que sea tu misericordia y tu gracia creciendo todos los días en nosotros. Danos el entendimiento y la pasión para poder crecer en ti, para poder seguir en ti y en tu camino. Que sea tu obra, Señor, y tu Espíritu Santo transformando nuestro corazón y confrontando nuestra vida. Si alguno de nosotros, Señor, viviese de manera amargada, trae esa restauración en nosotros, para que ya no seamos hombres y mujeres amargados, sino que podamos ser hombres y mujeres que disfrutemos de tu bendición y de tu verdad. Te damos tantas gracias y pedimos tu misericordia. Haz que seamos una iglesia esforzada, entregada, que cada uno de nosotros sea trabajador, que sepamos, Señor, que la bendición proviene de ti, pero aún así, Señor, hay una parte que tenemos que hacer nosotros y es activarnos, es actuar, es hacer y es rendirnos a tu voluntad. Te damos tantas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia Casa de Oración, Dios les bendiga a todos. Mamás, feliz día de las mamás. Sigan disfrutando en su casa. Si se cansa de estar en la sala, va al comedor y luego se va a la cocina y luego se va a descansar. Dios les bendiga a todos. Sean todos bendecidos.